Perfecto, ahora sí. Bien, vamos a iniciar. Por el título de este módulo, se podría pensar, bueno, que es consecuencia del anterior, que fue el de la sexualidad a la luz de la Biblia. Pero esto realmente es una continuidad muy interesante de lo que es el módulo anterior, porque entre las cosas importantes que debemos de considerar son la estratégico y clave para entender este proceso. Ustedes se van a dar cuenta, y la Biblia lo aborda, y bueno, como lo vamos a hacer nosotros, el abordaje, como en los anteriores módulos, de acuerdo a ciertas cosas que el Señor implementó o implantó para hacer una preservación aún de las generaciones venideras después de Adán y Eva. Tenía que haber alguna preservación de la raza humana que estuviera fuera de la influencia de espiritual adversa contra las nuevas generaciones. Y entendemos que la edad más vulnerable en el ser humano es en dos etapas de su vida: durante la gestación y durante los primeros 3 años de vida. Entenderemos por qué. Esos momentos, desde que es engendrado un ser humano hasta los 3 años de edad, el Señor ha provisto de una serie de mecanismos y de elementos para proteger al no nacido y al recién nacido. ¿Con qué finalidad? No es tanto la salud física, eso es importante, pero eso entra más dentro de la responsabilidad de papá y de mamá. No es tanto la preservación de la situación psicológica de la mamá, como de alguna manera lo hemos considerado indirectamente por ahí, sino preservar la espiritualidad de las generaciones. Y sobre todo en esa edad. Fíjense qué importante lo que les estoy diciendo. Preservar la espiritualidad durante la etapa de todo ser humano, entre que es engendrado hasta los 3 años de edad. Porque en ese periodo es determinante todas las leyes biológicas, psicológicas, físicas, obviamente, de interacción entre la madre y el hijo, para que a través de la madre se preserve la integridad espiritual de ese bebé, para que pueda desarrollarse y crecer con todo lo que Dios ha provisto para lograr el programa o la predestinación de todos los seres humanos, de todos, porque esto funciona para todo ser humano. No hay variantes, no hay otras posibilidades. Esto aplica para todo ser humano. Si esto que vamos a considerar, que está en la palabra de Dios, lo supiera todo el mundo, la humanidad marcharía de manera diferente. El que sí lo sabe es el mismísimo enemigo de Dios, que es el diablo, porque él por eso tiene tanto interés y lo ha logrado a lo largo de toda la humanidad, de ir en contra del bebé no nacido. Uno cuando lee en la Escritura, en el Antiguo Testamento, cómo hay un momento de una aparente, digamos, conducta radical y fuerte de parte del Señor, cuando a los propios israelitas les ordena que cuando van a ir a pelear contra una etnia de las muchas tribus enemigas que tenía Israel, Él les dice que aún a las mujeres embarazadas fueran extraídos los bebés del vientre de ellas y acabaran con la vida de esos bebés, ¿sí? Que esos argumentos son escrituras
han servido mucho para los opositores de la Biblia de cuestionar la bondad, el amor de Dios, que es un Dios cruel, y cómo se ensañó aún con bebés así, que eso lo iguala a un ser maligno, pero no es así, no es así. Vamos a encontrar una razón muy poderosa de por qué el Señor decidió tomar esas decisiones tan duras, tan radicales y tan fuertes, porque en la misma proporción está el día de hoy preservar el cuidado y la atención de los bebés no nacidos. Vamos a descubrir todos los mecanismos que el Señor instaló en la misma, desde la genética, desde la biología diseñada, inventada y creada por Dios, sobre todo en el engendramiento y el embarazo y el recién nacido, para lograr esa preservación. Y que en este paso tan trascendental de todo ser humano juega un papel determinante la mujer como madre, pero también el apoyo y el respaldo del padre. Y vamos a descubrir que es una herramienta extraordinariamente valiosa para preservar las generaciones. Y es, bueno, ustedes mismos se van a dar cuenta de esta estrategia tan impresionante que el Señor diseñó para lograr este objetivo. Bueno, vamos a entrar entonces en este punto. Aquí va a haber 3 temas importantes de este curso. Primero, desde el inicio de la vida, desde el engendramiento al nacimiento. ¿Qué utilidad encontramos nosotros en tener este conocimiento desde la perspectiva pastoral? Que desde la perspectiva de acompañamiento y pastorado, preservamos a una encomienda que le dio el Señor Jesucristo a Pedro, ¿sí? Cuando el Señor ya resucitado y antes de subir a la presencia del Padre, en un encuentro que tuvo con sus discípulos, aparta Pedro y le dice: Pedro, apacienta mis corderos, ¿sí? Que eso lo podremos leer y es clave lo que le dice al apóstol Pedro ahí, cuando los tiene ahí al frente, y se lo dice directamente a él en Juan 21. Le dice, versículo 15, Juan 21, 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Bien, ahora, corderos son los corderitos bebés, son los corderitos, ¿sí? Los chiquititos, los más vulnerables del redil. Pero él le da una orden de lo que debía de hacer, y era apacentar, es decir, darles alimento. Y bueno, entendiéndolo desde la intención escritural de lo que esto significa, ¿cómo podemos darle hoy los pastores de alimento a los corderitos? Y es un mandamiento del Señor Jesucristo, es un mandamiento de Él. No es una alternativa, una opción, una cosa, a ver cómo aprendes o buscará la forma. Para empezar, Pedro era pescador, no era pastor de ovejas, de animalitos, era un pescador. Liz, vas a tener que darle de comer a los corderitos. ¿Y cómo? Y un cordero es desde que el pastor cuida la oveja preñada en su gestación del corderito, y que nazcan bien. Y después cuidarlos, porque son muy vulnerables los corderitos, ¿no? Inclusive muchas veces el pastor tiene que llevar en sus brazos a los corderos. Hay una referencia en el Antiguo Testamento donde el Señor menciona que Él llevaba a Israel en sus brazos como un cordero. Entonces, ¿cómo iba a poder Pedro darle de alimento
y se supone, obviamente, espiritual a los corderos. Interesante. Y que por toda la existencia, tristemente, hasta el día de hoy, esa área que está dentro de un mandamiento del Señor Jesucristo no se ha obedecido. Y el Señor puede llamar a cuentas a los pastores por no haber obedecido esto. Por eso es que tenemos que estudiarlo y aprenderlo. No podemos menospreciar un mandamiento del Señor Jesucristo. ¿Y por qué no se ha tomado en cuenta? Porque no se ha estudiado, no se ha analizado en su intimidad lo que esto significa. Y no es que yo justifique a los pastores a lo largo de la iglesia ya neotestamentaria, sino porque había cosas que no se sabían, había que haber obedecido sin preguntar y todo. Pero hoy sí tenemos la explicación, el entendimiento claro de cómo se hace esto y por qué se hace, de qué manera se logra, lo que nos deja a nosotros en estas generaciones sin el menor pretexto para hacerlo. Sin el menor pretexto para hacerlo. Entonces, esto es tan importante con lo que Pedro y los padres de la iglesia y después los demás que vinieron lo hayan podido hacer, nosotros sí tenemos que hacerlo. Pero bueno, gracias a Dios. Y algo que sí vamos a tener que echar mano va a ser a la ciencia. Y a la ciencia médica y en específico a la embriología, a la fetología y a la neonateología. La ventaja y la bendición, al menos que fue para mí esto, de ser médico y con una subespecialidad en la obstetricia. Me ayudó mucho. Esto me ayudó tanto que fue motivo de que yo elaborara una tesis de maestría sobre este tema una especialidad que hice de terapia pastoral, de psicoterapia pastoral, en mi título de tesis, que de ahí saqué todo esto, que es una tesis muy larga, está a nivel de doctorado, pero bueno, algún día les diré por qué no llegó a ese nivel, pero sí de maestría. Y fue cómo ministrar el espíritu de los bebés. Y bueno, claro que es una tesis médica de especialidad en psicología y llamó la atención. Cuando presenté esta ponencia en mi tesis, sí llamó mucho la atención. Y mi asesora de tesis, una doctora y especializada en el área, me comentó y me dijo, ¿sabes qué? Tu tema es único. No había referencias en internet de esto. Sí, desperdigados por ahí con mucha información que yo fui reuniendo y la reuní toda, ahí la van a conocer, hacérsela entendible a todos ustedes. Y cuando ella lo examinó y lo revisó, lo llevó todo esto a la comunidad judía ahí en México y se interesaron muchísimo. Querían la tesis, ¿no? Mía, pero porque está basada en la escritura, toda, pero todo también desde un abordaje científico. O sea, yo hice una conjunción de escritural como base con apoyo de la ciencia. Y esto justificaba y daba luz a muchas de las cosas que están en la escritura. Pero bueno, yo no accedí porque yo hablé con mi pastor de ese tiempo principal y él me dijo, no, esto tienes que darlo primero al cuerpo de Cristo y ya habrá manera de que los que no son del cuerpo de Cristo, entre ellos el pueblo hebreo, judío, pues pueda llegar a saberlo. Pero ahora tu prioridad es esta. Y bueno, me he dedicado a enseñar este tema ya por cerca de casi 15 años, más o menos. Más o menos. Tengo enseñando este queso y que, bueno, cada día van saliendo cosas nuevas,
conforme también la ciencia avanza, pero que no ha hecho más que confirmar lo que dice la Biblia. Y nuestra labor como investigadores y como escudriñadores de las escrituras era encontrar la parte escritural, unirlo con la ciencia, sacar conclusiones y decir, esto va a funcionar, va a funcionar. Y yo les puedo decir que mi campo de práctica para hacer estas investigaciones, me aprobaron la tesis, por supuesto, tuve yo, que es muy importante para este nivel de estudios, tener un campo de experimentación, de observación, de todo lo que marca la metodología científica, de tener las gentes con las cuales investigar. Bueno, yo tenía 300 bebés para hacerlo en la congregación, porque era el número de bebés que teníamos en la congregación, todos los domingos. Entonces, investigué, aprendí, y Pati tuvo una intervención vital para esto. Se los voy a contar también. Tiene mucho que ver con lo que vamos a ver. Le fui dando forma y con la aportación de todos los servidores de cuneros, que así les llamamos en México, cuneros, yo fui entendiendo todo esto y lo que el Señor nos fue dando para lograr entrenar después, una vez que finalicé este estudio, lo presenté, se aprobó, lo pusimos por práctica y a lo largo de 10 años lo estuvimos enseñando y poniendo por práctica. Todos esos bebés de estos años hoy ya son la mayoría jóvenes adultos, y sus vidas de los que pasaron y vivieron esta experiencia, hoy son gente muy productiva para el reino. Muchos son misioneros, muchos son hijos e hijas de Dios extraordinarios, nos hablan, los vemos, conocemos sus vidas de santidad, de entrega y pasión por el Señor. O sea, tenemos las evidencias. Yo podría hacer un recuento que tal vez algún día me anime, es mucho trabajo, de entrevistar a todos esos bebés que tuvimos en esta administración y que hoy son a la estatura, casi a la estatura del varón de Cristo, que es Cristo, ¿sí? O sea, hay pruebas evidentes, hay pruebas. Entonces es muy importante que ustedes en un pastorado aprendan esto y lo enseñen a las mamitas que van a los novios, a las mamás que están recién embarazadas, para sacar generaciones inmortales e indestructibles en el espíritu, firmes en la fe. Entonces, por eso es importante este estudio, que no tiene tanto que ver como a lo mejor uno lo pensaría, ay, pues es de cuidados del embarazo, cuidar el peso, cuidar. No, nada que ver. Esto es totalmente espiritual, bíblico, espiritual, que llevarlo a la práctica, sí, esa es la segunda parte que ustedes pueden leer ahí en los subtemas, la administración espiritual pre y postnatal. ¿Cómo podemos ministrar a un embrión? ¿Cómo podemos? ¿Se puede? Sí. Y demostrable en la escritura. No crean que es una cosa que es imaginación, no. Todo está basado en la Biblia. Todo lo que vamos a comentar y analizar, todo tiene un respaldo bíblico. Y finalmente, pero esto yo se los voy a proponer como optativo, el tema 3 de métodos de regulación de la natalidad, porque aún en la escritura Dios diseñó un método de regulación de la natalidad que le enseñó a Adán y Eva y que ellos practicaron y vivieron. Pero se perdió el conocimiento, porque fue algo que Dios hizo en la mujer y el hombre, pero que hoy lo tenemos también redescubierto, y ese método nosotros lo enseñamos también ya durante muchísimos años. Este método sí tenemos enseñándolo Pati y yo ya cerca de 30 años. Y con resultados evidentes. O sea, porque como usted ya lo sabe, no nos gusta enseñar lo teórico. Nos gusta enseñar, sí, la teoría es necesaria, pero la práctica y los resultados con evidencias. Pero lo vamos a dejar como optativo si algunos de ustedes o sus gentes quieren aprenderlo.
¿m? Para enseñarles un método de regulación de la natalidad a la luz de la Escritura que Dios apoya y sostiene y tiene el mismo índice de éxito que las pastillas de control. Así, el 99% de éxito. Y tan impresionante que las parejas, excepto que sea la voluntad de Dios, pero en un 80% pueden aprender a escoger el sexo de sus bebés. ¿Mm? Probado, probado. Pero ahí interviene mucho la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, y es totalmente natural, natural. No es el método de la regla, del ritmo, eso no sirve. Ni la de la temperatura, y todo, no sirve. Este es algo que Dios implantó en el cuerpo de la mujer. La cuestión es que había que descubrirlo y lo descubrimos. Bueno, no nosotros, los que lo descubrieron nos los enseñaron. Unos médicos australianos, ya ellos ya murieron hace muchos años, pero nos lo enseñaron ellos. Y lo hemos transmitido también durante todos estos años. Es más, Pati y yo lo llevamos, mis hijas todos lo han llevado y ahora las nietas también lo van a llevar, junto con sus esposos. Y funciona. Esos son para casos de mujercitas que no puedan llevar ningún método químico hormonal o por algunas otras razones. Tiene una extraordinaria utilidad y es bien fácil de aprender, bien sencillo. Pero es precisamente como dice uno de mis hijos, lo complejo de Dios es lo sencillo que es. Y así es, así son todas las cosas del Señor. Bueno, pues bueno, vamos, no hablemos más y vamos a entrar en el detalle. Y vamos aquí. Aquí ustedes pueden ver cómo entramos. Algunas cosas que están acá, porque no quise hacer mucho cambio en todo esto que hemos escrito, para no perderle el sentido. Pero ahí iremos marcando yo las cosas que son útiles para el módulo, pero hablar de unas cosas que yo les diga, ¿sabe que esto, bueno, no me lo comento, pero es otro tema, pero está relacionado. Así lo vamos a ir entendiendo. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Se les hace interesante? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, eso ya me anima, ya me anima a que podamos seguir en esto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, aquí ustedes pueden ver que hay una realidad que es innegable en estos tiempos. Y hoy más que nunca. Hoy más que nunca. ¿Cuál es la realidad de nuestra sociedad? Entendiendo lo que hoy está ocurriendo a nivel mundial. Fíjense, hoy estaba oyendo me gusta ver mucho periodismo internacional, tengo que estar enterado de todas las noticias a nivel mundial, y estaba comentando la crisis que existe en China actualmente. Y no sé si ustedes lo sepan, pero China se va a quedar sin nacimiento de niños en poco tiempo. En poco tiempo ya no van a nacer niños. Fíjense, imagínense ustedes que de una población de aproximadamente más de 1,000,000,000 de habitantes, 1,000,000,000 de habitantes, este año pasado, sí, en el 2020, exacto, 2020, solo hubo 12,5 millones de nacimientos. Lo que se considera crítico para una nación de nacimientos de niños, niños y niñas, debe estar por arriba del 2,5% de la población. Cuando tiene menos del 2,5% de la población, esa nación está condenada a desaparecer. ¿Sí? O sea, ellos mismos se cortaron el cuello. ¿Por qué? Con lo que ellos manejaron, el partido de ellos, para regular el nacimiento, sobre todo de nacimiento de mujeres. Y todas eran sacrificadas, todas. Nada más dejaban vivos a los varones. Y para tener fuerza de trabajo, tener más miembros de sus milicias, etcétera, etcétera. Pero ¿qué provocaron? El desequilibrio natural
del nacimiento de ambos géneros, hombres y mujeres. Hay un misterio en la ciencia que no se ha podido resolver, pero que es Dios el que está detrás de eso. Un misterio que hay, y que esto lo habla mucho la sociología, es cómo y por qué motivo la naturaleza humana, a lo largo de las grandes catástrofes, pestes, guerras étnicas sobre todo, desastres naturales, que se han visto diezmadas los sectores humanos, las mujeres o los varones, y casi se extinguen etnias o naciones, casi naciones completas, se vuelve a lograr el equilibrio del nacimiento de hombres y mujeres, porque la cifra que se ha mantenido desde el principio de los tiempos para que sobreviviera la raza humana es que debería de haber un 51% de mujeres y un 49% de, de, de varones, para mantener el equilibrio de nacimiento de hombres y mujeres y que siguiese habiendo la reproducción normal. Y todas las naciones o etnias que han sufrido muchísimo, casi la extinción, recupera por alguna razón que no se conoce el equilibrio de nacimiento de géneros. No se sabe por qué. Bueno, en eso fue lo que incurrió esta nación de los orientales, en que empezaron a acabar con el género femenino y hoy ya no hay mujeres suficientes que alcancen a equilibrar y hay demasiados varones y ya no hay la manera de volver a equilibrar en la población y los bebés que hoy han nacido no van a alcanzar, y les estoy hablando que serán décadas en el que cada vez más... Ay, espérenme. Hola. Se me acabó la pila, pero bueno, casi acabé a conectar. Que no van a alcanzar a recuperar el equilibrio de la población. Y están muy preocupados. Emitieron la ley de un solo niño. Muchos años, muchísimos. Y empezaron a sospechar que algo no estaba funcionando. Entonces sacaron la nueva ley de 2 hijos por matrimonio. Y a pesar de sacar esa ley, no les funcionó. Y ahora ya está la de 3 hijos. Pero ¿sabe qué pasa? Que las jovencitas que saben, porque la historia y eso no se puede callar, saben todo lo que sufrió su género de generaciones anteriores. Hoy como que hay un resentimiento en el subconsciente colectivo en las mujeres de hoy y no quieren tener hijos. Si no tienen hijos, no se quieren casar, el índice de nacimientos va a bajar todavía más y va a superar la cantidad, inclusive van a ser muy codiciadas las mujeres, van a ser, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a idear? Tal vez la inseminación artificial, qué sé yo. Y bueno, siguen con sus políticas de esterilizar mujeres forzadamente, etcétera, etcétera, la eugenesia famosa. Y bueno, ¿qué va a ocurrir? Que ellos mismos se pusieron la soga al cuello, ¿sí? Entonces, esta situación de una ley natural, si está manejada, que estoy yo seguro, por el Señor, nos muestra lo que en el conjunto de la humanidad también puede pasar. Claro que está proporcional al número de habitantes. Si con esta nación son 1,000 millones, un poco más, en el conjunto de los 7,000, casi 8,000 millones de habitantes, si siguen las mismas políticas, eso va a pasar. También, ¿sí? También. Nada más que aquí es peor. ¿Por qué? Porque aquí las leyes que hay para que apoyen esto, y me refiero a terminar
con la vida del no nacido, arrasa por igual de género, arrasa por igual, no importa qué sea. Y entonces ese equilibrio se va a seguir manteniendo, pero porque desaparezca, hasta que llegue. Ya hay países que ya están, ya hay países que ya están. No nada más que les mencioné, también está España, también está Alemania, para allá va Canadá, y en todos los países donde aprueban terminar con la vida de los no nacidos, están bajando sus índices. Estos países que les mencioné últimamente, en último punto, ya tienen menos del 2.5. Francia también, ya tiene menos del 2.5. ¿Qué quiere eso? Que en décadas más adelante están condenadas a la extinción. Por sí solas van a desaparecer. Y bueno, está bien, ellos lo que hicieron y así será. Y hoy cuando uno ve cómo apoyan las instituciones de gobierno el que esto se haga, es que no tienen idea, o sea, una poca discernimiento y poca inteligencia. Pero bueno, está bien. Yo creo que las tinieblas están detrás de esto, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Bien, en primer punto dice, vivimos en tiempos peligrosos. Los índices de violencia también se han elevado considerablemente. Estamos presenciando fenómenos nunca antes vividos por nuestra sociedad. Las formas son nuevas, aun cuando no ha variado su blanco de ataque, los sectores sociales más desprotegidos. Dice, en efecto, la violencia pretérita, antigua, los sectores más vulnerables, se ha ido diversificando, se ha especializado, las formas también se han adaptado dependiendo del sector que arremete. La historia de la violencia, vamos a subirle aquí, en contra de diferentes sectores de la sociedad, ha ocupado a todas estas disciplinas, antropólogos, sociólogos, psicólogos, religiosos, políticos y muchos más. Las referencias en crónicas tan antiguas de etnias depredadoras, por ejemplo, los hunos, los celtas y más, prestaron importancia, fíjense, cómo ya estaba la maligna astucia de esas etnias muy antiguas. Prestaron importancia a los grupos que representaran un grave peligro para sus políticas expansionistas. Una de las figuras sociales claves para lograr la conquista de otros grupos étnicos era la destrucción de la familia. ¿Sí? Al desmembrar el núcleo familiar mediante primero, fíjense, el acabar con la vida del padre, el que se forzara con violencia a la madre para que engendrara, ¿sí? Y la esclavitud de los hijos que nacieran, podían lograr sus objetivos en su enseñoramiento de los pueblos conquistados. Es decir, pongamos nuestra semilla en las mujeres de esta etnia para que los hijos que tengan sean nuestros y así ya conquistamos esa nación. Depositando su genética, una astucia, una forma de acabar con etnias. Hoy es más radical y más grotesca, ¿sí? En ese tiempo al menos sobrevivían las mujeres, mal y todo, pero sobrevivían, ¿sí? Y salían muchas de las naciones que hoy existen, así tuvieron su origen. Pero hoy van por lo peor, ¿no? Bueno, pero ahí seguimos leyendo. Dice, el estigma de la esclavitud ha incidido en la historia de la humanidad de manera determinante. La tendencia discriminatoria y excluyente de núcleos sociales en cuanto a la distinción de clases se han basado en filosofías económicas egoístas y ambiciosas. La violencia a través de armas de destrucción masiva han sido factores de agresión ciega y cruel en la misma humanidad. Sin embargo, existen otras formas de violencia muy encubierta y mal comprendida o en definitiva descartada por la sociedad. Es decir, dejan de verlo como violencia. ¿Y qué es la violencia espiritual? El tema que nos ocupará será la violencia de este tipo en contra de uno de los sectores más vulnerables de todos, por su inmadurez, indefensión y labilidad, que son los bebés. Incluimos a los bebés no natos,
a los bebés recién nacidos e inclusive hasta los 2 años o 24 meses de edad. Nos vamos a extender hasta los 3 años de manera rápida, les explicaré por qué. La cultura de este tipo de agresiones con el sector infantil ha estado presente desde los orígenes mismos de la sociedad. Fíjense cómo tenemos este autor, Tertuliano, cristiano, de la patrística apostólica de la iglesia primitiva, en el año 197, en un libro que él escribió, Apologética. Así se llamó este libro, que todavía se consigue. Escrita en el año 197 después de Cristo, vean lo que escribe él. Él escribe esto, es textual de su libro. Dice, para nosotros el acabar con la vida es prohibido de una vez por todas, de modo que ni siquiera el niño en el vientre, mientras que todavía la sangre de la madre está siendo usada para formar un ser humano, no nos es permitido destruir. Impedir un nacimiento es nada más que ahí está la palabra, más rápido. No hay ninguna diferencia entre quitar la vida una vez nacido o destruirla antes de que haya llegado al momento del nacimiento. Ya es un hombre o un ser humano que llegará a ser un ser humano. El fruto siempre está presente en la semilla. Fíjense, lo escribió alguien casi poco tiempo después de Cristo. Y que esto tiene más peso y vigencia que nunca hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces no estamos viendo algo que sea cultural o algo que sea algo atrasado en cuanto a las verdades bíblicas. No, lo estamos viendo hoy ante nuestros propios ojos, diario lo vemos, diario lo vemos. Y hoy a nivel mundial. Hoy a nivel mundial. Dice, un binomio notable, me pasé un poco, vamos a regresarnos. Un binomio notable, vamos en esta parte de acá, aquí, ahí. Un binomio notable ha sido la raíz espiritual que la ha acompañado a este tipo de acciones. Evidencias paleontológicas, o sea, de la arqueología, de antigüedades, de estudiar los restos orgánicos de millones, miles de años, dice, de los sacrificios humanos de bebés, específicamente, es abundante. La asociación de cultos a entidades espirituales es común hasta el día de hoy. Sin embargo, se ha considerado en estricta función en acontecimientos históricos, antropológicos y sociales, se ha menospreciado el trasfondo espiritual. Ninguna ciencia, ni aún la médica que defiende al bebé no nacido, lo toca. No toca la parte espiritual. ¿Por qué? Porque lo ignora. Y la única fuente fiable para entender esto está en la Biblia. Y eso vamos a estudiar. ¿Ok? Bueno, dice, aún en nuestra actualidad, la evidencia, estamos hasta acá arriba, vamos a ver, bueno, hasta la primera renglón ahí. Aún en nuestra actualidad, la evidencia de la asociación entre las conductas no buenas y actividades basadas en un contexto mágico y religioso son el perfil de la explotación y sacrificios infantiles. ¿Okay? Cosa que sabemos que existe. Ustedes saben, han leído tal vez todo lo que encontraron en el pueblo de hasta el norte, en túneles, y cómo el anterior presidente los rescató a cerca de 100,000 pequeñitos que estaban prisioneros en esos para destinarlos para sacrificios a entes espirituales, para experimentación y aún para canibalismo. 100,000 niños que fueron rescatados por la presidencia anterior del país del norte. Sigue existiendo. Sigue existiendo. Y eso que estaban vivos. Niños que nunca habían visto la luz del sol. Nunca. Bueno, dice, las sectas de este tipo de actividades se han caracterizado por involucrar conductas violentas contra menores y actividades espirituales propias de sus confecciones. Son cuestiones espirituales. Bueno, los avances tecnológicos han sido aprovechados como herramientas también para la explotación y la difusión del binomio
sexo y la violencia en contra de los menores. Todo lo que es esto que les voy a subrayar aquí, porque no quiero mencionarlo. Aquí se los voy a escribir. A ver. Acá está. Esto, ¿sí? Que les he subrayado ahí. Es motivo de noticias habituales en los medios de comunicación y de los foros de la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Eso se sigue dando. Tanto la difusión masiva, Internet, la industria de esta malvada negocio que está aquí, y esto también, que les voy a marcar a continuación con la iluminación, esto, son el medio. Pero no es todo. Existe una faceta más, que es la industrialización de, o sea, hacerlo a nivel de empresa y de negocio, esto que está acá. ¿Sí? Eso que está ahí. Es una empresa, es un negocio. La venta de tejidos se está dando. Se descubrió, se denunció y se da. No como consecuencia de disposiciones legisladas en base a los derechos de la mujer, sino en función a librarse de embarazos no deseados, por ejemplo. Esto es a causas morales y emocionales propios de cada mujer que decide sobre la vida de un ser inocente. Ahora es necesario, vamos, déjenme subir, que nos hagamos preguntas acerca de tales hechos. Que esto pues es nuestra, lo llamamos nuestra hipótesis de trabajo. O sea, es sobre lo que vamos a trabajar. Bien. Primer pregunta que nos debemos de hacer. ¿Por qué usualmente se da la patológica o enfermiza asociación entre lo que está acá, masiva de niños y disfuncionalidad de las dinámicas familiares, independientemente de su contexto sociocultural? ¿Qué es lo que vincula esta situación de que está aquí iluminada y subrayada que he puesto acá, de todos estos pequeñitos con las dinámicas familiares, en las familias disfuncionales? ¿Cuál es la vinculación? ¿Cuál es el motivo, la motivación de hacer eso? Si aún en el reino animal no se hace, ¿por qué en la humanidad sí se hace? Y bueno, eso es lo que vamos a entender, que finalmente vamos a llegar a conclusiones interesantes, que entre eso está que esto es la ignorancia y menospreciar lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué las generaciones, otra segunda hipótesis de trabajo, por qué las generaciones en nuestra sociedad sucesivamente han mantenido una constante en conductas agresivas contra los niños? Siempre ha sido en la historia de la humanidad, de alguna u otra manera. Otra es, ¿por qué se ha desconocido a otros agentes causales entre psicopatologías sociales de la agresión infantil? Cuando está más que probada la asociación entre la conducta de este tipo, una conducta, y actividades pseudoespirituales. O sea, existe un binomio o de convivencia entre esta conducta y actividades pseudoespirituales. ¿Qué les vincula? ¿De dónde viene eso? ¿O por qué sale? Tenemos que descubrirlo. ¿Cuál es la relación? Porque les quiero decir algo. Como hijos de Dios, tenemos la autoridad para cortar y romper esas vinculaciones. Lo tenemos. Cosa que me da un poco de bronca, que si esto aquí en el país, si hubiera sabido cuando empezaron las primeras manifestaciones para ir contra estas acciones, se hubiera dado argumentos poderosos para que no se aprobara. Pero no se conocieron y bueno, está bien. Hoy estamos nosotros, nos toca a nosotros.
además de no encontrar literatura o estudios al respecto, que a lo mejor no me he metido últimamente en internet para tratar de encontrar un análisis de esto. ¿Sí? Hay publicaciones muy escuetas, muy raras. En mi búsqueda para hacer esto, yo por ahí, si acaso, encontraría uno o dos libros que directamente trataban el tema, pero nada más. Indirectamente sí hay mucho, mucho en la defensa de estas acciones, en contra de estas acciones, sí hay mucho. Hay mucha gente, muchas organizaciones, gracias a Dios, que defienden esto. Pero la razón, el fundamento, la esencia, no la conocen. O no la han entendido o no la han vinculado. ¿Mm? Ustedes sí la van a conocer, sí la van a saber. ¿Bien? Dice concretamente, ¿por qué quienes pretenden tener la autoridad espiritual en nuestra sociedad contemporánea, ¿sí? No han realizado estudios serios en el ámbito espiritual y así detener estas acciones en contra de los bebés? Las autoridades espirituales, que en este caso es el cuerpo de Cristo. Bueno, sí lo hace, pero lo hace sin saber. Yo diría, da palos de ciego, porque no sabe en dónde dar, no sabe cómo dar y con qué fuerza y qué contundencia dar. Dice también, tenemos la posibilidad de recurrir a alguna fuente de autoridad, con autoridad en el terreno espiritual, que nos pueda orientar o, en el mejor de los casos, revelar las causas espirituales de la conducta agresiva de la sociedad en general en contra de este sector social o familiar. Tenemos la posibilidad, ya son muchas preguntas, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de implementar alguna metodología o sistema que pueda contribuir a preservar la integridad espiritual, psicológica y física de los bebés y que aún trascienda a través de generaciones venideras. ¿Existirá esto? Quiero decirles, sí existe. Y es algo espiritual. Lo vamos a aprender bien. Es necesario demostrar que existe la posibilidad de colaborar en la madurez espiritual de los bebés, aún desde el vientre de las madres y recién nacidos. Déjenme subirlo un poco más. Bien, y me pasé. Permítanme. Es necesario demostrar, aquí vamos, sí, aquí estamos, que existe la posibilidad de colaborar con esa madurez espiritual de los bebés, aún desde el vientre de las madres y recién nacidos. Por lo tanto, librarles del acoso y agresividad psicoespiritual negativa para lograr un crecimiento físico sano y psicológicamente estable, evidente a través de conductas observables en el niño y a lo largo plazo en el adolescente que ha experimentado dicha madurez espiritual, por haberse inculcado valores espirituales aún desde el vientre de su madre y en su desarrollo como lactante. Y saben que ¿quién descubrió esto? La misma ciencia humana. La misma ciencia humana lo descubrió, pero descubrió lo que Dios hizo, lo que Dios creó, y está en la Biblia. Ahora ya lo podemos decir con todo el peso de evidencias científicas, si es que quieren evidencias. Porque siempre que se ha etiquetado y se ha tildado a la iglesia cristiana de ignorantes, de que no sabes, pero también podría haber sido falta de interés, porque grandes científicos creyentes lo han sabido, pero no le han prestado tampoco atención a esto. Pero lo vamos a ver, estoy seguro que vamos a disfrutar mucho de todo esto. Dice, además, y para la frutilla sobre la torta, además de aprender un programa dirigido a niños recién nacidos hasta los 24 meses de edad, aplicable a cualquier sector social
que tenga interés en el trabajo pastoral con niños. O sea, al final del curso les vamos a incluir a ustedes toda la administración para bebés desde antes de nacer hasta los 3 años de edad. Cómo ministrarles domingo tras domingo durante 3 años de vida de los niños y en el caso de la mamá, ministrarle en su gestación. Y eso es clave. Y vamos a ver por qué es clave en esta edad. Es determinante y tiene que ser sí o sí en esta edad. Ahora, la Biblia nos los tiene que enseñar y lo haremos. Ahora, de lograr, aquí vamos a ver, déjenme subirlo. Me volví a pasar, es que estoy manejando eso acá. De lograr el implante de un proceso programado de formación espiritual de los bebés, ¿sí? Si logramos hacer esto, en todo tipo de contexto socioeconómico y diversidad en el nivel educativo, seguramente tendremos generaciones sanas en los planos físicos, psicológicos y espirituales. Que eso es lo que queremos, yo creo, todos nosotros. Bien, bueno, ahí ustedes van a ver. En esto que está a continuación es lo que experimentamos y vivimos Pati y yo. Bueno, que esto es lo que nosotros tuvimos por experiencia, que fue lo que nos hizo aprender de estas cosas que en verdad son maravillosas, son tremendas y sumamente importantes. Dice, ahí tuve la oportunidad de prestar servicios voluntarios en los reclusorios femeniles de la Ciudad de México, que en realidad fue Pati la que empezó, ahí lo menciono, dice, en el reclusorio femenil de Tepepan. Lo tengo que leérselo literal, porque es lo que está escrito en esto que está acá para ser literal. Me di permiso a mí mismo de publicárselo para ustedes. No hay problema, es el autor. Esto lo puedo decir con toda libertad. Dice, y en el reclusorio sur varonil en las áreas de psiquiatría, asistía junto con mi esposa, que es Pati, 3 horas una vez a la semana en cada uno de ellos. Al tratar con las mujeres denominadas técnica y legalmente inimputables, o sea, así se les llama, porque no se les puede imputar de un delito, porque son enfermas psiquiátricas. Entonces no tienen uso de la razón. Detectamos que la mayoría de ellas provenían de familias disfuncionales, ya conociendo sus antecedentes de ella. Detectamos que de familias disfuncionales y con un historial de rechazo. Gran parte de ellas, de estas mujeres, muchas de ellas, déjenme ver. Aquí está. Muchas mujeres de ellas eran este término que está acá, que es un término legal, ¿sí? Que es acabar con la vida de sus propios hijos, ¿sí? Eso es lo que significa. En un 80 aproximado, en los varones tenían antecedentes de adicciones crónicas de tal intensidad que tenían daños irreversibles, funcionales, orgánicos y sistemas nerviosos. Pero en los varones, ¿sí? Todos ellos, bueno, hay nada más una descripción del sector de los varones, la clasificación que tenía, que son las clasificaciones del DSM-4, es un manual internacional de todos los diagnósticos que se maneja las mismas claves a nivel mundial de las enfermedades. Ahí están clasificadas. El F.18.1, F12.2X y F14.1, que son los enfermos por adicciones. La labor era la de impartir terapias grupales por medio de actividades manuales, que eso fue lo que empezó a hacer Pati con ellas, ¿sí? Lo que empezó a hacer Pati con las mujeres fue ponerlas a hacer manualidades. Es decir, hacer con alambrito de cobre delgadito y cuentitas que tienen una perforación, hacer arbolitos y hacer cosas muy hermosas que los psiquiatras decían que era imposible. Y bueno, sí parecía. ¿Por qué? Porque estaban así, por todos los antipsicóticos que le daban. Pero cuando ellos vieron que lo hacían las mujeres, dijeron, ¿cómo es posible que puedan hacer algo de psicoterapia fina?
Sí, ellos sabían cómo las tenían, eran muchas. Bueno, eso, ahí es donde empezó lo interesante. Dice, la labor era la de impartir terapias grupales, de impartir por medio de actividades manuales, musicales y recreativas. Pero es importante referir que años antes, desde el 85 y 86, habíamos estructurado el servicio de cuneros en nuestra congregación, ahí en México, donde estábamos. Y en ese tiempo teníamos una población estimada de 40 bebés, nada más con esos empezamos a los bebés, a dedicarnos a los bebés, ¿sí? Dice, con los cuales, a ver, déjenme subirle, iniciamos un programa de enseñanza consistente en declarar sobre ellos bendiciones y palabras de edificación. Lo anterior aunado a la lectura de la Biblia. Lo empezamos a hacer para hacer algo, ¿no? A pesar de su corta edad y de tiempos de cantos espirituales. Ahora, todo eso que a lo largo de los años se fue haciendo cada vez más, digamos, más claro para nosotros y empezamos a ver los resultados en la conducta de los bebés, pues dijimos, aquí hay algo interesante, aquí hay algo importante, aquí hay algo que vale la pena que se pueda hacer, ¿no? Y bueno, eso que se hacía con los bebés. Cuando Patty empezó a ir a la penitenciaría, no sabía ni qué hacer, ¿sí? ¿Qué hacer con esas mujeres? No había ninguna referencia de un trabajo pastoral para enfermas psiquiátricas de ese tipo, con esos antecedentes. Entonces el Señor fue muy claro cómo se lo dijo a Patty. Le dijo, tú tuviste maestros de esto, y los maestros que tuviste fueron los bebés. Así es que, así como ustedes ministraron a los bebés, así ministren a estas mujeres. Y eso es lo que leemos ahí. Ah, ahí está Gaby, que se le fue el internet, ahora sí. Dice, decidimos realizar eso mismo con las mujeres psiquiátricas, que en ese tiempo eran aproximadamente 45 mujeres, y yo tenía en la sección de varones 250 varones psiquiátricos. Yo hacía lo mismo con los varones, pero con ellos era otra cosa, porque el daño de ellos era de otra naturaleza. Pero hubo respuestas, y muy buenas. Pero en las de mujeres fue espectacular. Dice, aun cuando estábamos conscientes de las condiciones mentales de los internos y cuidando de seguir las indicaciones de los psiquiatras de planta, porque nos vigilaban mucho, obviamente, hicimos algunas actividades. Ahí fue cuando a mí ya me excluyeron. Llegó una orden de la dirección que por orden superior no podía haber hombres ahí. Y bueno, pero la que sabía era la Pati. Entonces ella sí se quedó ahí. Y me dijo, yo le sigo. Bueno, tú nada más me dices qué resultados. Yo aprendiendo de ella. Y bueno, dice que cuando hicimos algunas actividades, cantos espirituales, declaración de la palabra de Dios a todo el grupo y sobre todo de abrazarles con afecto sincero. Los resultados fueron sorprendentes. A los 4 o 5 meses aproximadamente, las mujeres empezaron a realizar manualidades complejas, artesanías con pequeños cuentos, de eso, de los arbolitos, ¿no? Empezaron a cuidarse unas a otras, que eso no se puede, no se da en las enfermas psiquiátricas. Y se socializaban con relativa facilidad y sin violencia. Y en el término de 2 años, algunas de ellas eran llevadas a la población general de las sanas, estaban en otra sección, para que les diesen clases de la Biblia. En el caso de los varones, la conducta, que fue la experiencia mía, ¿sí? Fue que de las reacciones de violencia y aislamiento disminuyeron notablemente. Fue una experiencia positiva y gratificante. Por disposiciones de las nuevas direcciones de reclusorios, se cambiaron los programas y bueno, ya nos dejaron ir por política. Pero al menos sí pudimos ver los resultados durante ese tiempo, que fue muy, muy bueno. Y bueno, pero vimos el resultado de hacer lo mismo que se hacía con los bebés.
fue cuando entonces surgió en mí ya la curiosidad de investigador, de médico, de científico, hasta en mi nivel, ¿verdad? No así de altos vuelos, pero mezclado con lo espiritual. Yo dije, bueno, ¿será que hay algo en la escritura que nos puede enseñar acerca de lo que vimos y experimentamos? Y bueno, fue cuando ya empecé a escudriñar las escrituras. Voy a sintetizar un poco porque ya estamos en el tiempo. No sé qué pasó. ¿Me están escuchando? A ver, ¿me escuchan por acá? Sí, le escuchamos, Doc. Sí, sí, No sí, lo le vemos, escuchamos. pero sí lo escuchamos. Sí. Sí. Bueno, es que no sé por qué motivo a ver, no funciona la computadora, el cargador de esta de Patty. Ya empezó ahí. Ahí volvió. Sí. Sí, ya volvió. Bueno, estaba mal conectado ahí. Bien, entonces, lo que ya fue ahí la curiosidad y motivado para hacer mi tesis fue que me empecé pues a empapar de toda la cuestión. Yo llevé otra materia en mi maestría de neuroteología. Y la neuroteología es una ciencia de la neurología en donde se estudia todo lo que es, y es de la ciencia, de la ciencia secular, no de la cuestión de seminarios bíblicos o institutos bíblicos, no, en la ciencia. Y yo tuve un maestro que de esa materia de neuroteología, y ahí fue cuando dije, por aquí está. Y es ahí donde me metí a investigar y a estudiar mucho, y logré comprender todo el porqué y lo que dice la Biblia. Así es que la próxima sesión vamos a ir llevando un proceso de entendimiento de lo que es la palabra de Dios y la ciencia en conjunto. Y es sumamente interesante, sumamente interesante. Y finalmente llegaremos a la única cosa es adorar al Señor y decirle, Señor, es maravilloso, maravilloso. No se te pasó nada, nada. Pero ahora adquirimos más responsabilidad. Bien. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta en esta introducción. ¿No? ¿Está bien? ¿Algún comentario o algo? ¿No? Bien. Está muy interesante esta materia. Muy interesante. Nada que ver con lo que aparenta el título. Nada que ver. Y van a ver que es algo único. Es muy, digo, no sé si esté en otras partes del mundo, pero nosotros sí lo tenemos para ustedes y lo vamos a estudiar. Bueno. Gracias, Doc. Bueno, muy bien. Que tengamos Bueno, sabiduría para entender todo esto. sí, van a ver que sí. Procuramos hacerlo fácil, gracias a Dios que nos dé luz para hacerlo. Bien, aquí dejamos y nos vemos para la próxima. Déjenme ver, vamos a detener la grabación. Nos veríamos para la próxima sesión